Muy bien, gente. Estamos de vuelta. Me tomé unos cuantos minutos de más. Tengo un poco de irritación ocular, así que estaba haciéndome un lavado de ojos. Bueno, entonces estábamos definiendo lo que es templabilidad, ¿verdad? Y no sé si alcanzaron a copiar, pero estuvimos diciendo de que es la zona entre la zona templada y la zona sin templar, que corresponde al 50% de la estructura de la martensita. El 50% de la estructura martensita. O sea que, en principio, no sería preciso, ¿no es cierto?, de que tenga el 100% de la estructura martensítica, ¿no? Entonces, y la estructura martensita, ustedes recuerdan que es la estructura acicular, es decir, en agujas, ¿no? Entonces, al microscopio podemos ver, ¿no es cierto?, esta estructura y diferenciarla de la zona que no ha templado. Entonces, hay distintas maneras, ¿no es cierto?, de comprobar la, la templabilidad de un acero, ¿no es cierto? Están los métodos prácticos y después está, digamos, un ensayo normalizado, ¿no es cierto?, sobre una probeta de distintos aceros que nosotros queremos comprobar, ¿no es cierto?, la templabilidad. Entonces, la determinación de la templabilidad requiere distintos métodos, entonces, prácticos, y como observamos en la definición principal, ¿no es cierto?, que corresponde al 50% de la martensita. O sea, que si yo templo una pieza de acero y hago un corte, ¿no es cierto?, para observar, digamos, qué estructura posee, ¿no es cierto? Lógicamente yo voy a eh, hacer, ¿no es cierto?, sobre esta observación, la preparación de la muestra, que será primero cortarla. Lógicamente se utilizan discos abrasivos para cortar, ¿no es cierto?, en un laboratorio, por ejemplo. Luego se va puliendo con distintas granulometrías, ¿no es cierto?, de abrasivo para que genere una superficie cada vez más suave, ¿no es cierto?, es decir, un pulido del tipo espejo, ¿no?, que se despeje totalmente la superficie que voy a controlar. Luego hago un ataque ácido para que me revele la estructura interna del material. Con un reactivo ácido, este reactivo ácido va a colorear la martensita, es decir, que la va a oscurecer. Y luego, entonces, una vez bajo el microscopio, voy a definir, ¿no es cierto?, cuál es el límite entre la zona que ha templado, que será la exterior, y la zona sin templar, supuestamente, que tiene una estructura intermedia, es decir, que no va a ser directamente de martensita, sino que puede ser las intermedias, como nosotros habíamos definido, entre una trostita, una vainita inferior, una sorbita, una vainita superior, incluso si es muy grande, ¿no es cierto?, la pieza, o sea, el diámetro de una barra, por ejemplo, podemos llegar hasta la estructura de una perlita, ¿no es cierto?, en el interior. Entonces, naturalmente voy a definir un límite, ¿no es cierto? Y mediante el objetivo, ¿no es cierto?, del microscopio, tiene lógicamente una regla graduada en milímetros, décimas de milímetros, y ahí puedo ver entonces cuál es la profundidad que he logrado en ese diámetro. Este es uno de los métodos, ¿no es cierto?, el método metalográfico.
Y después también tenemos el método, algunos métodos prácticos, como puede ser determinar la dureza, ¿no es cierto?, en Rodwell de una muestra también, ¿no es cierto?, templada, y verificar, ¿no es cierto?, que el límite corresponde al 50% de la martensita y el 50% de la martensita equivale a una dureza Rodwell de 50 a 55. No sé si le termine la definición, ahora estoy pensando que esta zona sin templada considerada el 50% de martensita y que corresponde a la dureza Rodwell 50-55. Quedamos justo en 50% de martensita. Ah, perfecto, Así que le perfecto. agregamos eso. Le agregamos entonces y una dureza aproximada de 50 a 55 Rodwell C. Recuerdan que sería HRC, la dureza. Entonces, voy a hacer un esquema, ¿no es cierto?, correspondiente. Entonces sería, supuestamente, esta pieza, ¿no es cierto?, que es un cilindro, que lo he templado, ¿no es cierto? Y sobre ese cilindro voy a sacar una rodaja, digamos así, un disco, ¿no es cierto?, que sería este disco, y sobre el radio del disco, lógicamente luego que lo he pulido convenientemente, ¿no es cierto?, voy a controlar la dureza Rodwell a distintas escalas, ¿no es cierto?, o distintas distancias una de otra, ¿no es cierto? Y ahí me va a dar un espectro de dureza y supongo, ¿no es cierto?, esto no es real porque un diámetro de esta naturaleza ni cerca voy a lograr tener, por ejemplo, en la superficie 60 Rowell, pero un acero de buena aleación, ¿no es cierto?, posiblemente pueda llegar, ¿no es cierto?, a diámetros menores, ¿no es cierto?, pero es magnificado para que veamos cuál es el proceso real de la pieza, ¿no es cierto? Entonces he comprobado que tiene 60, 58, 55, 52, 50, 45, 38, ¿no es cierto? Lógicamente, a donde decíamos que yo tengo la dureza entre 50 y 55 Rowell para la martensita, estaría fijando el límite, ¿no es cierto?, de templabilidad de este redondo. Sería este punto, por lo tanto, yo voy a observar, ¿no es cierto?, que tengo templado, ¿no es cierto?, hasta esta superficie, ¿no es cierto?, o sea, este anillo externo, lógicamente la velocidad de enfriamiento que tuvo la pieza, me va a permitir, digamos, obtener martensita en la superficie. Hacia el núcleo, lógicamente, no va a adquirir la velocidad de enfriamiento adecuado y vamos a tener, digamos, los distintos microconstituyentes que dificultan entonces la templabilidad del acero. Es decir, que en el centro de ese redondo
no ha templado la pieza. Entonces, la templabilidad será entonces ese anillo donde tenemos martencita. ¿Te das cuenta? Es un límite. Si estoy hablando de que tengo una dureza superficial de 60, ahí tengo más del 50% de martencita, ¿verdad? Eso es lo que debemos comprender en este concepto, ¿no? Así como hemos determinado con precisión, ¿no es cierto?, la dureza que corresponde a la zona templada, también podemos hacer un método práctico de determinación, puliendo perfectamente ese disco, ¿no es cierto?, y luego atacándolo con el ácido, al igual que la muestra microscópica, ¿no es cierto? Hago un ataque ácido y ese ataque ácido me va a colorear la martencita oscureciéndola. Entonces tendremos, al revés de esta muestra, tendremos una zona oscura, tipo un gris oscuro, negro, casi, ¿no es cierto?, que va a ser el ataque del ácido sobre la martencita. Y en el centro no habrá atacado lo suficiente, puede haber una difusión, ¿no es cierto?, de la estructura, pero va a tener una buena diferencia entre un aspecto y otro, ¿no es cierto? Este sería un método visual de determinación de la templabilidad. Otro método también, ¿no es cierto?, puede ser efectuar, digamos, una, una fractura. Lógicamente, este diámetro así tan grande va a ser difícil, ¿no es cierto?, efectuar una fractura. Pero sí puede ser, por ejemplo, para un diámetro de 10 milímetros. Entonces, templo esa barrita de 10 milímetros, la tomo firmemente en una morsa, por ejemplo, ¿no es cierto?, o en una prensa, y le pego un golpe con un martillo. Entonces, en esa fractura vamos a observar que exteriormente tiene un comportamiento frágil, ¿no es cierto? Es decir, que se va como a astillar la superficie externa, mientras que en el centro se va a observar como una estructura dúctil, ¿no es cierto?, que va a tener, digamos, una superficie un poco más suave, digamos, como granos, ¿no es cierto? Pueden ser granos gruesos, ¿no es cierto?, pero va a ser, digamos, más suave, ¿no es cierto?, la fractura. Y de ese modo también visualmente puedo determinar, ¿no es cierto?, perfectamente la separación, como que en la zona templada adquiere la apariencia de ser una cascarita, mientras que el interno sería el núcleo, que no alcanzó la estructura de temple, ¿no? Y de ese modo, ¿no es cierto?, podemos verificar la dureza de la capa templada, en principio. Esos son los métodos prácticos de determinación. Por supuesto, para cada acero, ¿no es cierto?, tiene un grado de templabilidad. Y ese grado de templabilidad nos está indicando que para distintos diámetros de una determinada composición podemos tener una zona templada hasta el núcleo, ¿no es cierto?, de ese diámetro. Es decir, que podemos decir que para ese diámetro, en el medio de enfriamiento, adquiere la dureza de temple, como que lógicamente es la máxima, ¿no es cierto? O el máximo diámetro que corresponde a esa templabilidad. Y a ese diámetro se le llama diámetro crítico ideal. Entonces, diámetro crítico ideal. Ideal. Tiene una definición, ¿no es cierto? Y se indica con una DI, ¿no es cierto?, este diámetro crítico ideal. Se indica como una DI. Y así como templabilidad, el diámetro crítico, le voy a dictar la definición, ¿sí? Bien, entonces el diámetro crítico ideal
es el diámetro del mayor redondo, es el diámetro del mayor redondo de un acero, expresado en pulgadas, expresado en pulgadas. Punto y coma. En cuyo centro se consigue el 50% de martensita. Se consigue el 50% de martensita. Después de ser enfriado, desde la temperatura de temple, en un medio de enfriamiento teórico. Cuya capacidad de absorción de calor, sea infinita. O sea que sería el diámetro del mayor redondo. Para ello tenemos que templar de un mismo material varios diámetros, ¿no es cierto? Y en el diámetro de mayor dimensión, en cuyo centro, ¿no es cierto?, conseguimos el 50% de la martensita, en un medio de enfriamiento muy brusco, o sea, un medio de enfriamiento de capacidad infinita, ¿no es cierto?, como velocidad infinita, vamos a tener el diámetro crítico para ese acero. El diámetro, el medio de enfriamiento de absorción de calor infinita sería el agua, ¿no es cierto? Incluso con sal, pongámosle, ¿no es cierto? Que esa sería la velocidad de enfriamiento infinita, o considerado como velocidad de enfriamiento infinita. Entonces, esa sería la definición del diámetro crítico ideal. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, se define para cada acero y en un determinado medio, ¿no es cierto?, de enfriamiento, cuál es la velocidad, ¿no es cierto?, que determina el diámetro crítico ideal. Al respecto de eso, nosotros podemos hacer una consideración generando, digamos, distintos diámetros para un mismo acero. Un acero de buena templabilidad, ¿no es cierto? Es decir, que tenga un porcentaje de carbono aproximadamente 0,40, un porcentaje de cromo también que puede tener, ¿no es cierto?, 0,50, y un porcentaje de níquel, ¿no es cierto?, para este acero, y lógicamente nos va a dar una determinada templabilidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder suponer un acero 0,40%, cromo 0,50, níquel 2%, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una composición ideal. Este es un acero que tiene buena templabilidad. Ahora, yo voy a establecer distintos diámetros, pero que tengan un incremento, ¿no es cierto?, dentro de esas dos variables, ¿no es cierto?, dimensionales.
Entonces acá vamos a hacer algo así, para que se nos sirva como referencia, ¿no? Esos serían distintos diámetros de esa misma aleación, ¿no es cierto? Y cada diámetro, ¿no es cierto?, se va a corresponder verticalmente a cada condición, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, vamos a determinar, por ejemplo, el medio de enfriamiento aceite, mientras que acá vamos a utilizar el medio de enfriamiento agua, ¿no? Entonces, enfriando estos diámetros en aceite, vamos a suponer que acá yo tengo, ¿no es cierto?, una probeta totalmente templada. El diámetro completamente templado. En este caso, voy a tener un determinado diámetro que en el centro no va a estar templado. Luego tenemos, en este caso, que tiene una menos profundidad de temple, y en este ya no tiene absolutamente nada de templabilidad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea que en el aceite tendríamos este diámetro. Esto es estimativo, digamos, no tiene una dimensión exacta, ¿no? Pero es para ver cuál es la diferencia entre una condición y otra. Entonces, este para el aceite sería el diámetro crítico ideal, porque en el centro conseguiríamos la dureza Rockwell 50-55 y que corresponde a la martensita, 50% de la martensita. Si nosotros utilizamos la misma templabilidad, pero en un medio de enfriamiento como el agua, podemos observar que para el agua tenemos este diámetro, ¿no es cierto?, que va a ser el diámetro crítico ideal. En el diámetro siguiente vamos a tener un mayor, ¿no es cierto?, capa que en el aceite, así sucesivamente. Y así, ¿no es cierto?, vamos a observar que la penetración de temple, lógicamente, va a ser, digamos, mucho mejor, digamos, en el medio de enfriamiento de agua que del aceite. Entonces, aquí observamos que los diámetros críticos, ¿no es cierto?, son bastante importantes, ¿no es cierto?, porque en el centro tenemos martensita y luego, digamos, a los diámetros crecientes, lógicamente, la profundidad o penetración de temple, ¿no es cierto?, siempre va a ser mayor en el agua que en el aceite. ¿Se entiende cuál es el concepto, ¿no es cierto?, que estamos utilizando al respecto, ¿verdad? Sería, Entonces, profe, que mientras más, perdón, sería que ¿cómo? mientras más bajemos, mientras utilicemos un sistema de enfriamiento que enfríe más rápido, Ajá. nos iríamos yendo para el lado de abajo, o sea, para el lado del agua, en relación al Claro, aceite. claro, el agua, ¿no es cierto?, es más brusco el enfriamiento, o sea, tiene más velocidad Claro. de enfriamiento, temperatura en el tiempo, ¿no es cierto? Y lógicamente eso favorece que incremente, ¿no es cierto?, el diámetro El diámetro, crítico claro. para el mismo acero, para el mismo acero. A su vez, ¿no es cierto?, a medida que va incrementándose el diámetro, ¿no es cierto?, va disminuyendo
la penetración de temple, pero lógicamente como hemos utilizado un medio de enfriamiento agua, por ejemplo, respecto del aceite, ¿cierto? Para el mismo diámetro observamos más templabilidad en el agua respecto del aceite, y lógicamente la relación, ¿no es cierto?, en cuanto a los diámetros, la penetración será mayor en el agua, ¿no es cierto?, que en el aceite, como corresponde. Aquí tengo yo en teoría, ¿no es cierto?, una demostración de lo mismo, ¿no es cierto?, para que ustedes observen cuál es el comportamiento, ¿sí? Yo les voy a pasar un par de fotos al respecto de este concepto y que podamos apreciar, ¿no es cierto?, cómo es. Estos son esquemas, ¿no es cierto? No tienen valor eh, práctico, pero sí, digamos, se puede apreciar conceptualmente cuál es la relación entre estos dos elementos. A ver, alguna foto que le pueda pasar. Bien. Vamos con ello. Bien, entonces ahí vamos a observar algunos detalles de lo que es entonces la templabilidad. Bien, ahí está cargando. Bien, entonces ahí están observando en la primera foto el concepto que aquí hemos definido respecto de la templabilidad en un medio aceite y un medio agua. Y después otras maneras, ¿no es cierto?, de conocer la templabilidad en la foto siguiente, en la segunda, sería el concepto que observamos aquí, pero para 4 tipos de diámetros, ¿no es cierto?, y con 3 aleaciones diferentes. Entonces, acá, lógicamente, tenemos distintos diámetros, digamos, que estaríamos comparando, ¿no es cierto? Diámetros de 100, 50, 25, y el otro era 10, creo. A ver. El diámetro utilizado
Ah, no, 135. Me faltaba uno. Ahora sí. Hola. Estos son diámetros, ¿no es cierto? Y comparando esos diámetros respecto de tres aleaciones distintas, esto sería un poco más grande. Los diámetros son iguales y los tres niveles, ¿no es cierto?, serían las aleaciones diferentes. ¿Se dan cuenta cómo es el concepto? Y las aleaciones entonces son cromo, níquel, molibdeno, cromo, níquel, molibdeno, cromo, molibdeno y acero al carbono, ¿no? Entonces, acero al carbono, acero, cromo, molibdeno, y en este caso, a un acero de cromo, níquel, molibdeno, ¿sí? O sea, ¿cómo es la distribución de durezas, ¿no es cierto?, que observan en las probetas respecto de un acero al carbono? Lógicamente, lo que significa que el acero al carbono, ¿no es cierto?, puede tener, según el porcentaje de carbono, una buena templabilidad superficial, pero inmediatamente, ¿no es cierto?, de la dureza de superficie comienza a disminuir considerablemente la templabilidad. Mientras que los aceros con una aleación media, ¿no es cierto?, mantienen, ¿no es cierto?, una cierta profundidad, ¿no es cierto?, según los diámetros de la pieza. Y luego los aceros de mucha templabilidad, ¿no es cierto?, o sea, aceros que tienen varios elementos de aleación, como serían los cromo, níquel, molibdeno, prácticamente la templabilidad se mantiene constante para los distintos diámetros. Y esa demostración, ¿no es cierto?, la podemos observar cuando nosotros hemos efectuado una distribución de la dureza sobre estos redondos, ¿no es cierto?, y que sería la imagen que ustedes ven en la tercera foto, ¿no? Es decir, que la dureza, ¿no es cierto?, según los elementos de aleación, influye sobre la templabilidad. O sea, a mayores diámetros, las aleaciones de mayor templabilidad, lógicamente mantienen la dureza, digamos, más constante a medida que aumentan los diámetros. Mientras que los aceros al carbono, la dureza baja inmediatamente en la superficie, inmediatamente en la superficie para este sería el acero al carbono, ¿no es cierto? Cuando tenemos mucha aleación, acá vamos a dibujar los diámetros. Acá estamos dibujando los diámetros y estas son escalas de dureza, ¿no es cierto? HRC. Este es el diámetro de 100, el de 75, el de 50 y el de 25, ¿no es cierto? Para un acero de buena templabilidad prácticamente se mantienen como un paquete, la distribución de dureza. Lógicamente este es el centro de la pieza y este es el diámetro externo, o sea que yo aquí estoy controlando la dureza desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Así. ¿Se entiende cómo es el concepto? De las tres aleaciones. En el caso de media aleación, vamos a tener
más o menos una curva aproximada. Pero la dureza, ¿no es cierto?, en el centro de la pieza va a ser más baja, ¿no es cierto?, que los aceros de mucha templabilidad. Ahora, en el acero vamos a tener lo siguiente. En el acero tendríamos la distribución de dureza de este tipo, ¿no es cierto? Acá podemos tener una dureza similar si el contenido de carbono es la misma, pero en el centro, incluso para el diámetro inferior de 25 milímetros, va a decaer bastante la dureza respecto de ese diámetro. Y a medida que aumenta el diámetro, o sea, en el caso de los aceros al carbono únicamente, lógicamente para diámetros de 100 milímetros, prácticamente la dureza máxima en la superficie va a ser baja. Incluso puede llegar a ser menos de martensita. Es decir, que posiblemente en 100 milímetros no logremos martensita en la superficie. Y en el centro mucho menos, ¿no? En el centro, digamos, tiene un comportamiento que lo vamos... Acá se me terminó el pizarrón, ¿no es cierto? Pero esta curva, ¿no es cierto?, tiene una forma algo así. Esta curva, la inferior, que corresponde al diámetro 100, ¿no es cierto?, va a tener una muy, muy baja dureza, ¿no es cierto?, en el centro de la pieza. Ahí lo están ustedes observando porque son fotos de los textos, ¿no es cierto?, que hemos utilizado para preparar esta materia, ¿sí? Bien. Perfecto. Muy bien. Bien, se ha comprendido, ¿verdad? El concepto de la templabilidad.